Soy Pablo Pérez y bueno, llevo trabajando en el mundo del terror, en diferentes profesiones relacionadas con el terror, pues desde el año 91, 1991, que empecé como actor en un pasaje que se abrió aquí en Madrid, se llamaba la Ruta del Terror, en el Balcón de Rosales. Y desde entonces pues he trabajado como actor, como escenógrafo, como constructor de decorados, como utilero, no sé, un poco de todo relacionado con esa profesión artística. La formación que tengo a nivel profesional consta, aparte, bueno, claro, evidentemente de la experiencia de trabajo, que quizás es lo más importante, hice un curso del Centro de Tecnología del Espectáculo que abarcaba la construcción de decorados, la construcción de utilería, fabricación de utilería y el uso de la maquinaria teatral. Curso eminentemente práctico y que me aportó muchísimo, me aportó mucho, claro, aprendí sobre el punto de vista de trabajar para el teatro, que es muy diferente, y me dio luego muchas oportunidades, pues aparte de conocer gente, pues también de trabajar en ese mundo. Y años después lo que hice fue el curso de director artístico, de dirección artística en la Escuela de Cinematografía de la Comunidad de Madrid, en el que aprendí evidentemente mucho más, ya a un nivel muchísimo más amplio, en el que tocábamos pues el tema del vestuario, tema de localizaciones, tema de diseño, tema de construcción, relacionado todo esto también he trabajado conjuntamente con la iluminación. Después de eso no me he dedicado al cine, porque es un tipo de trabajo muy distinto a este y a mí me gusta mucho construir, el trabajar, aparte de diseñar. Y ahora mismo, pues quizá el mercado más interesante que encuentro yo es el de la construcción de escape room, porque te da mucha libertad a desarrollar la creatividad. Yo he participado en la construcción de bastantes espectáculos, pasajes del terror. Empecé digamos, que en una modalidad más sencilla, que era para unas fiestas de terror en discotecas de Madrid, que promocionaba la marca Schweppes. Y en aquella época lo que se hizo fue crear una utilería, unos pequeñísimos decorados o objetos que iban a ir incorporados en un pasaje que construíamos con telas cada día en la discoteca que correspondía. Se montaba por la mañana, generalmente, se montaba el laberinto de telas y se incorporaban estos elementos, la puerta de entrada con la aldaba, que era fundamental, el altar de sacrificio de la entrada, las estanterías de ataúdes, bueno, un montón de elementos que enriquecían evidentemente ese laberinto, porque si no era algo muy pobre, y que además apoyaban al trabajo de los actores y actrices. Ese fue mi primer trabajo. A raíz de ahí, estoy hablando pues eso del año 91, año 92, se empieza a construir más pasajes en España, fuera de España. Entonces participé en la construcción del pasaje de Parque Sur en Madrid, que fue promocionado por Anthony Perkins, el actor de Psicosis. Participé en el pasaje que se construyó en Bilbao, en el Parque Infantil de Navidad del año 92, un pasaje eventual también, pero muy interesante también de hacer. Participé en muchísimas reformas del pasaje del terror de Madrid, la construcción del pasaje del terror de Roma, pasaje del terror de Lisboa, en la construcción de la Casa de los Adams, que era un mini pasaje en un espectáculo que se hizo también en Madrid, que era Hollywood Cars, un espectáculo basado en los coches de las películas más famosas de Hollywood, y todo una serie de espectáculos que se crearon alrededor de estos coches, ¿no? Con cada uno estaba en su set y tenían sus decorados. También participé en la construcción del pasaje del terror de Sevilla, que se hizo en el año 93. Después de la Expo del 92, aquel espacio se transformó en lo que llamaron Cartuja 93, porque estaba en la isla de la Cartuja, y se creó, vamos, yo trabajé en el pasaje del terror más grande en el que he estado trabajando. Era un pasaje de 3 plantas, con unas salas inmensas. De hecho, había una sala que era de 8 metros de altura. Creamos en la misma sala un cementerio, una cripta, un bosque. Era increíble. También trabajé en Málaga, en el Parque Tívoli, si no me equivoco, en el año 95 fue, creando un espectáculo tipo pasaje del terror, pero de ciencia ficción, que se llamaba UFO. Si tuviera que decir quizá una situación en la que resultó ser un reto porque no se había hecho o no lo habíamos hecho nunca antes, fue la transformación del pasaje de terror de Lisboa, de la fachada, vamos.
Cuando llegamos allí era un local de máquinas recreativas, una fachada lisa, con un ventanal, no decía absolutamente nada. Se hizo en lo que en aquella época era el Parque de Atracciones de Lisboa, que se llamaba a Feira Popular de Lisboa. Entonces, José Fernández, el jefe de equipo que teníamos, decidió que íbamos a hacer la fachada de la casa de los Adams. Entonces hubo que transformar un espacio, una fachada completamente plana, muy sosa, en una casa con los entrantes y salientes de la fachada, creando volúmenes, ventanas, tejado con tejas. Entonces eso supuso dedicar una semana entera a esta fachada. Si no recuerdo mal, la medida eran 15 metros de ancho por 8 metros de altura. Y ahí estuve yo una semana entera subido en una plataforma, poniendo maderas, tornillos, y como anécdota puedo decir que la plataforma oscilaba un poquito, lógicamente, pero una plataforma de estas como de fuelle que subía, y al estar tanto tiempo ahí subido, cuando llegábamos al hotel y nos metíamos en la cama, teníamos esa sensación de movimiento, ¿no? Fue un trabajo muy bonito, muy espectacular, la verdad. El último trabajo en el que he participado, así bastante interesante, ha sido en la ampliación del parque temático Puy de Fou en Toledo. Y la verdad es que ha sido un trabajo muy interesante porque he tenido que hacer cosas que nunca había hecho antes, no relacionadas evidentemente con el terror, pero se podrían en un momento dado aplicar a algunos aspectos. Y me ha gustado mucho, no solamente porque he hecho esas cosas que ya he dicho que no había hecho nunca, sino porque he conocido a personas muy buenas, muy interesantes, y me han aportado también nuevos conocimientos con sus técnicas que para mí eran totalmente desconocidas. Entonces ha sido muy enriquecedor, la verdad, no siendo un trabajo terrorífico. Al principio, cuando era más joven, no tenía claro a qué quería dedicarme exactamente. De hecho, empecé dos carreras que no tenían nada que ver con esta profesión, dos carreras de ciencias. Pero cuando empecé a trabajar como actor en el pasaje de la Ruta del Terror, ahí descubrí lo que iba a ser realmente mi profesión futura y mi pasión. Cuando vi todos esos decorados que se habían hecho allí, que eran magníficos, y además tuve la suerte de trabajar con gente que había estado desarrollando todo ese trabajo artístico de la construcción. Entonces, a raíz de ahí, ya sí que tuve claro qué es lo que quería, y bueno, en un principio simplemente me atraía la idea de construir decorados, pero progresivamente, pues bueno, fui formándome y fui ampliando un poquito más el horizonte para ya ser capaz, pues, de diseñar y de crear espacios, no solamente construirlos y decorarlos. La principal motivación para dedicarme a esta profesión fue lo creativa que es, sin duda alguna. Y además, un punto muy positivo fue que yo empecé construyendo Pasajes del Terror. Eso fue lo primero que hice. Y entonces ese tipo de trabajo es muy especial porque en un mismo espectáculo hay que crear escenas muy diferentes. Entonces es muy, muy, muy creativo, es muy bonito, tienes que desarrollar mucho la imaginación, tienes que tirar mucho de referencias, pues, cinematográficas o de teatro, de un montón de fuentes, de libros. Y eso fue quizá lo que más me enseñó también de esta profesión, ¿no? Esa capacidad de improvisar muchas veces porque se trabajaba muy rápido, porque no daba tiempo a hacer planos ni siquiera, ¿no? Era llegar, dividir el local en diferentes estancias, y una vez en cada estancia, pues coger el metro, empezar a medir volúmenes, hacerte una idea, hacerlo todo, todo, todo en la cabeza, y a raíz de ahí ya empezar a levantar los decorados. Entonces fue una escuela muy buena, tuve un maestro, un jefe de montajes muy bueno, que es José Fernández, que ha levantado también muchísimos pasajes. Y su manera de trabajar, pues a mí me aportó mucho esa capacidad de improvisación, que es muy importante cuando haces este tipo de trabajos, porque hay que solventar muchas veces problemas inesperados. Y nos animaba mucho, nos motivaba mucho, nos daba mucha libertad creativa, y eso fue uno de los, quizá lo que, una vez que empecé en esta profesión, lo que más me motivó y me animó a seguir con ello.
Desde el punto de vista del escenógrafo, es decir, desde la profesión de escenografía, tú tienes que desarrollar un trabajo muy complejo y muy amplio. Es decir, la escenografía no es solamente el decorado. La escenografía es el decorado, es el espacio, es la iluminación, es la supervisión del vestuario. Tienes que conseguir que todo eso tenga un equilibrio y una armonía. Entonces, es una profesión muy completa y a la vez bastante compleja. A la hora de desarrollar una escenografía, hay diferentes aspectos que creo que son muy importantes a tener en cuenta. Uno que quizá cuando no tenemos experiencia y del que pecamos mucho es de no sacar volúmenes en el espacio. Es decir, nos quedamos muy planos muchas veces, nos vamos a las paredes, ponemos una puerta aquí, una ventana allí, pero no contemplamos la posibilidad de romper el volumen de toda la sala, de toda la estancia. Hay que tener claro que estamos hablando de escenografías muy particulares, como puede ser un pasaje del terror o puede ser una escape room, por ejemplo, ¿no? Primero, es muy importante tener claro que queremos romper esos volúmenes, que queremos crear sensaciones, sensaciones de agobio, de opresión, creando arcos, por ejemplo. Una vez que eso lo tenemos claro, que es conceptual, no hemos empezado todavía a trabajar, a desarrollar ese trabajo, el siguiente paso sería más importante incluso que este, es la distribución en planta de ese decorado. Pensar en los espacios en los que se va a mover la gente, si van a entrar grupos de personas, saber cuántas personas van a ir en esos grupos para esos espacios que sean cómodos, que sean lógicos también, ¿no? Para meter esas personas. No vas a meter a 20 personas en una sala de 4 metros cuadrados porque es o físicamente imposible o aunque pudieras no tiene sentido, a no ser que quieras crear una sensación de agobio como podría ser un ascensor, ¿no? Entonces jugamos con eso y una vez que todo este concepto de tanto de desarrollo de la planta, del diseño en planta, como de creación de volúmenes lo tenemos claro, podemos, es un proceso de diseño, podemos plasmarlo en el diseño, debemos plasmarlo en el diseño, normalmente vamos a usar un programa de diseño en 3D y a raíz de ahí, una vez que estamos levantando todas estas estructuras, cuando ya empezamos a decorar, a dar calidades, ahí tenemos que ser muy exigentes con hacerlo creíble, porque si estamos haciendo un decorado, por ejemplo, de los años 70, vamos a poner un piso de los años 70. Los años 70 no se utilizaban los tornillos que se utilicen ahora, o sea, es un detalle muy tonto, ¿no? Pero si queremos que eso sea creíble y queremos que se vea un tornillo porque esté justificado, unas bisagras, lo que sea, tenemos que poner esos tornillos, por ejemplo. Esa es la diferencia que va a haber entre un decorado, entre comillas, magistral, un decorado en el que tú entres y te traslade, te transporte a ese momento, a esa época, a esa sensación, con un decorado, bueno, que sí, que de primeras te puede crear una impresión, que hay mucha gente que a lo mejor no va a reparar en esos pequeños detalles, pero eso no justifica que no lo hagas bien, que no sea lo más fiel posible, ¿no? Porque hay gente que sí lo va a apreciar. Y gente muy buena, gente con mucho criterio, que luego realmente disfrutan simplemente con esa atmósfera que has creado y con ese decorado en el que están metidos. Una vez que hemos hecho todo este proceso ya de construcción, de decoración, el proceso final es la ambientación. Y la ambientación es el toque mágico, por decirlo de alguna manera. El toque mágico que nos va a dar ya ese realismo, esa calidad final del decorado, tanto si tiene que ser, por ejemplo, una habitación húmeda, tenemos que crear esas humedades, si está empapelada y se supone que han pasado 20 años, tenemos que darle esa calidad al papel, ese papel desgastado. Son un montón de técnicas, de detalles. Tenemos un interruptor, pues vamos a poner un interruptor de esa época y lo vamos a ambientar y lo vamos a ensuciar y vamos a marcar la pared como cuando después de muchos años damos a un interruptor y muchas veces hemos dado primero a la pared y se ha manchado. Todo ese tipo de detalles es lo que te va a hacer que la gente se quede con la boca abierta. Y además, por ejemplo, ya aquí tocando el tema de la iluminación, que por supuesto va íntimamente relacionado, dependiendo del tipo de espectáculo que sea, si hablamos de una escape room, a mí lo que me gusta es que esa luz esté justificada al máximo, es decir, que sean puntos de luz reales. Si es una lámpara, una lámpara de techo, una lámpara de mesa, una bombilla, o sea, una vela, por ejemplo,
Vamos a intentar una ventana retroiluminada, como si fuera la luz de una farola o la luz de la luna. Vamos a intentar que toda la luz esté justificada. A veces tendremos que apoyarnos en focos muy puntuales, si queremos resaltar algo o queremos resaltar a un personaje. Pero lo que vamos a intentar, por lo menos desde mi experiencia y mi profesión, para que eso sea realmente creíble, es que todo esté justificado. Que nada sea, pues mira, estoy haciendo un piso de los años 60, pero aquí voy a meter un foco porque quiero iluminar esto. Eso nos saca un poco de contexto. Quizá el decorado más laborioso, más creativo, por decirlo de alguna manera, en el que he trabajado o que he desarrollado, fue una escena en el pasaje del terror de la casa de campo, en la que hicimos el laboratorio del doctor Frankenstein basado en la película, si no recuerdo mal, de 1931, que es una película que se apoya mucho en el expresionismo alemán. Y fue un decorado muy especial porque era un decorado con mucha altura y se hicieron paredes inclinadas, ventanas irregulares, se jugó mucho con la iluminación a contraluz de las ventanas. Luego se hicieron efectos de sonido muy buenos también de lluvia, de viento. Entonces fue un trabajo muy bonito que además, pues como he comentado ya, se hizo sin ningún tipo de diseño ni plano. Entonces era cuestión de ir levantando volúmenes, estructuras y viendo cómo quedaba y inclinando los bastidores para ver cómo conseguíamos ese efecto de opresión o de agobio o de desequilibrio muchas veces que se busca, ¿no? Y la verdad es que quedó muy chulo, quedó bastante impactante y se reflejó mucho en las opiniones de la gente y las sensaciones que mostraban cuando entraban, ¿no? Que muchas veces asombraban. Hay un tema muy interesante que puede relacionar directamente la realización, la construcción de una escape room con la construcción de un pasaje de terror. Evidentemente, en principio vamos a considerar que esa escape room es de temática de terror, aunque no tendría por qué ser, y aún así podríamos sacar mucho provecho de lo que es construir un pasaje del terror. El pasaje del terror siempre se piensa para que los actores se muevan sin que el público les vea, para que haya impactos, para que haya efectos que llamen la atención o que valga la redundancia, que impacten al cliente, al visitante. Y de ahí podemos extrapolar muchas cosas a las escape room, porque si tú desarrollas una escape room pensando en todos los impactos que quieres realizar, cogiendo esos impactos que ya se han desarrollado previamente durante años en los pasajes y que sabemos que funcionan muy bien, y además pensamos en todos los movimientos que queremos que hagan los actores, optimizamos el trabajo de la escape room porque vamos a conseguir con la creación, por ejemplo, de pasillos secretos, que una sola persona pueda moverse libremente, estar en distintos espacios casi al mismo tiempo, impactar. Optimizamos mucho el rendimiento de una escape room también, al fin y al cabo. No vamos a necesitar tantas personas trabajando y vamos a hacerlo todo mucho más dinámico. Entonces yo creo que van de la mano. Hoy en día se puede considerar que van de la mano una escape room y un pasaje del terror. Yo he disfrutado mucho mi trabajo como actor en Pasaje del Terror y me ha aportado muchísimo, pero muchísimo a la hora de desarrollar luego también la profesión de escenografía o de construcción de decorados. ¿Por qué? Bueno, he disfrutado mucho porque trabajar con el público generalmente es muy gratificante. Además, tú estás jugando con ellos, estás creándoles emociones, sensaciones, ves unas reacciones muchas veces increíbles que no concibes si no estás ahí metido. Y eso por un lado es muy gratificante, luego trabajar con compañeros con los que has también congeniado mucho y has incluso interactuado o aportado cosas para que diferentes personajes puedan relacionarse. Eso por un lado es muy interesante a la hora de trabajar como actor, y luego de cara al desarrollo ya de lo que sería un espacio, una escenografía, yo lo considero fundamental porque ya sabes perfectamente cuál es la dinámica de ese espectáculo, sabes perfectamente dónde funciona una cosa y dónde no funciona otra porque lo has experimentado, sabes perfectamente dónde tienes que reforzar una estructura porque sabes cómo va a reaccionar el grupo de personas,
se van a asustar, van a impactar contra una pared. Entonces, te ayuda muchísimo. Y de hecho, se ven muchos casos en los que se desarrollan esos espacios, esos espectáculos, por personas que no saben cuál es esa dinámica, que no saben cómo responde la gente, qué reacciones tiene, cómo tienes que crear el espacio. Y eso conlleva muchas veces que no funcione lo que tú pretendías que sí funcionase. Si no se tiene en cuenta otro aspecto muy importante, que cuando has trabajado de actor lo sufres muchas veces, que es la ergonomía de los espacios, es decir, el trabajar cómodamente. El actor tiene que trabajar cómodamente porque es un trabajo duro, muy repetitivo muchas veces, y si estamos creando un hueco o un pasillo que sea incómodo, que requiera una postura que a la larga pueda generar incluso una lesión, eso es un gran error. Entonces, siendo actor, has experimentado todo eso, lo extrapolas todo ese conocimiento a la escenografía y desarrollas algo que realmente sabes que va a funcionar. Creo que es fundamental tener una formación, vamos, para mí es absolutamente fundamental tener una formación para trabajar en espectáculos de terror. Porque muchas veces hay personas que creen que basta con ponerse una careta o dar un impacto por un rincón, pero el trabajar en estos sitios conlleva un montón de técnicas y de conocimientos y de saber gestionar reacciones del público, de saber cómo ser efectivo en tu trabajo sin cansar, sin ser repetitivo. Todo ese tipo de detalles y de aspectos fundamentales creo que es muy necesario que la gente que lo va a desarrollar los conozca, y para eso es muy importante una formación a fondo. Entonces yo, la verdad, como he dicho antes, creo que no se trabaja suficientemente todavía en este país, y ya sí, afortunadamente, pues se están haciendo cursos como el que desarrollamos en Hysteria Creation, en el que es muy, muy, muy completa esa formación, no solamente de cara al actor, sino a la persona que va a dirigir un espectáculo así, un pasaje, una escape room, da igual, e incluso para desarrollar el proceso creativo, porque ya vamos a conocer todos estos detalles de dónde hay que impactar, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cómo voy a motivar a las personas que van a trabajar conmigo. Todo ese tipo de aspectos son fundamentales si queremos tener un espectáculo de calidad, claro. Creo que ahora mismo lo que más interesante me parece en este aspecto de la profesión relacionada con el terror es la construcción o creación y construcción de escape room. Puede ser creación desde cero, creando el diseño conceptual, el diseño técnico, o puede ser simplemente la creación ya desde un proyecto que tengan otras personas. Yo trabajo de las dos maneras igual de contento, ¿no? Es muy interesante porque coges elementos que se han utilizado en pasajes del terror, tienes que ser muy bueno a la hora de decorar, de ambientar, porque la gente está metida ahí, está a tiempo metida en una sala, no es como un pasaje que pum, pasan rápido, están 30 segundos y ya está, ¿no? Tienes que esforzarte en hacer algo muy, muy creíble, crear una atmósfera muy buena. Considero muy importante que haya una atmósfera sonora, que haya un buen diseño del sonido para crear esa atmósfera envolvente, ¿no? El diseño 5.1, por ejemplo, que hemos hecho en algunas escape room de terror, es magistral, no en el sentido de que nos haya salido de la leche, sino que en el sentido de que la gente entra y está totalmente envuelta en esos. Se pueden crear efectos especiales, efectos de ratas moviéndose, o jugar con el sonido de un reloj aquí, con el tic-tac, con el sonido de una televisión o el de una radio. Todo eso lo podemos crear nosotros desde cero en el estudio, y me parece muy importante, y me parece que todavía no está muy aplicado en las escapes. Otra cosa que también he hecho que me gusta es llegar a una escape que ya está construida, que está funcionando, y meterle un toque de, por ejemplo, de ambientación, ¿no? Que realmente cambia mucho la sensación que tiene el público. Y realmente es lo que he dicho, ¿no? Te mete en situación, te envuelve, se añade el sonido si no lo tienes, y pega un empujón
muy, muy importante la sala y se nota después, claro, en las opiniones del público. Entonces, resumiendo, hoy en día el trabajo de escape room yo diría que me parece el más interesante por todo lo que conlleva. Como futuros proyectos, ahora mismo tengo en bandeja de salida, por decirlo de alguna manera, me han contactado para un proyecto muy importante que se va a hacer en Madrid, digamos que a medio plazo, que seguro que va a ser muy sonado. Y otra sala que también se está pensando abrir y que vamos a empezar en breve a trabajar un poco pues, en el concepto, en la idea. Otra cosa con la que estoy muy, muy ilusionado, que es con esta página de Terror Makers, porque estoy empezando también a crear tutoriales, a colaborar con la página y en breve, en cuanto que esta situación en la que estamos viviendo nos lo permita, también vamos a empezar a dar cursos de formación, pues este curso de trabajar en un pasaje o en una escape, porque ya lo estamos enfocando mucho también a la escape, que hoy en día es más interesante. Cursos presenciales, por supuesto, que aportan muchísimos. Ya ha venido mucha gente, hemos tenido ya bastantes personas que lo han hecho, tanto en Madrid como en Barcelona. Y la verdad es que siempre, siempre la gente termina muy contenta, muy satisfecha. Tenemos una parte teórica fundamental a la hora de trabajar y crear un espacio así, y una parte práctica que es muy divertida y en la que se aprende y se descubren cosas y trucos que no imaginábamos que se podían aplicar. Para mí ha sido la verdad que un placer que me hagáis en Terror Maker esta entrevista, porque me gusta mucho mi profesión, me gusta mucho aportar, estoy completamente abierto a resolver dudas o preguntas de quien lo necesite. Y creo que esta web Terror Maker es una iniciativa fantástica porque está englobando todos los aspectos relacionados con esta profesión y esta temática y va a aportar muchísimo, muchísimo a todas las personas que estáis suscritas porque estáis recibiendo información de primera mano y de personas que, bueno, que aportan su experiencia de muchos años y que es lo que realmente te funciona. Me gustaría dar las gracias a Sergio Moral, porque para mí es muy, muy gratificante estar aquí y poner mi granito de arena en este proyecto maravilloso que ha creado Terror Makers. Así que solo puedo decir eso, que estoy encantado de estar aquí y muy contento si todo lo que yo os estoy transmitiendo os puede aportar y os puede servir para vuestros proyectos. Así que muchas gracias por haberme aguantado esta entrevista.